¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Reacciones. Hemos llegado rápidamente al episodio número 5, Milagros alrededor del lago. Quédense con nosotros para descubrir las ideas interesantes a partir de la guía de estudio y que podremos compartir en nuestros grupos pequeños. La pregunta de esta noche es la siguiente: ¿qué nos dicen los milagros de Jesús acerca de la misión? Te invitamos a que puedas reaccionar en este episodio. Deja tus comentarios, recuerda agregar también tu emoji para que podamos saber desde dónde tú nos escribes y cuál es tu respuesta a la pregunta de esta noche. Yo soy Roberto. Yo soy Carlos. Y esto es Reacciones. En esta primera idea, Marcos quiere recordarnos que el ministerio de Jesús se situó sobre todo en la región de Galilea. Y veremos que de manera especial y particular alrededor del lago de Galilea, precisamente, que tenía una longitud de 21 kilómetros de largo por 13 de ancho. Justamente en esta locación sucedieron milagros muy importantes, como por ejemplo Jesús calmando una tempestad o el mismo Jesús caminando sobre las aguas. Marcos quiere mostrarnos que la naturaleza de Jesús tiene que ver precisamente con que Él es Dios, por eso se le denomina el Hijo de Dios. Uno de los milagros más importantes y sobresalientes que Él realiza es justamente la resurrección de una niña. Así que durante esta secuencia de ideas estaremos descubriendo cada uno de estos milagros alrededor del lago. Jesús calma una tormenta. Ahora estamos dentro del lago y se acontece una tormenta que causa gran temor en los discípulos que iban junto a Jesús mientras narra el texto que él dormía. A este concepto de demostración del poder de Dios se le denomina también como una teofanía, que tiene que ver con la aparición de Dios o de alguno de sus ángeles. En estas características se menciona la aparición de Dios, la demostración de su poder, el temor humano, y también la demostración de lo maravilloso que es el ser divino de Dios. En la historia que observamos ahora, vemos que los discípulos se atemorizan y comienzan a ir hacia Jesús cuando Jesús estaba descansando tranquilamente. En esta historia observamos que ellos tenían bastante miedo por lo que acontecía, y de repente Jesús se levanta y comienza a reprender al viento y al mar, y ellos hacen una pregunta que nos lleva a comprender a nosotros la divinidad de Jesús y su poder. La pregunta que ellos hacen es: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando nosotros definimos en el concepto bíblico, este es Jesús, el Hijo de Dios. En esta tercera idea queremos recordarte que Jesús puede oír tu susurro en medio de los gritos. Justamente esto fue lo que ocurrió cuando cruzaron el lago y bajaron de la embarcación. Un endemoniado de la región de Gadara se abalanzó sobre la figura de Jesús. Y cuando todos los demás huyeron, Jesús se mantuvo firme. Este evento que retrata Marcos nos demuestra la naturaleza del gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. Jesús ejerció su plena autoridad, expulsando a los demonios que atormentaban a este hombre. Y en ese momento, en la rendija, una pequeña luz que miró, él pidió ayuda, este endemoniado pidió ayuda a Jesús para que él pudiera entonces realizar el milagro que tanto necesitaba. Sin embargo, esto no agradó a todos en la región, principalmente a quienes tenían actividades productivas relacionadas con el cuidado de los cerdos, ya que los endemoniados que Jesús expulsó de aquel hombre gadareno fueron a dar directamente a un hato de cerdos que cayeron por un precipicio, dejando pérdidas económicas muy sensibles. Aparentemente, en la confrontación, en el enfrentamiento de las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, Jesús había quedado en desventaja cuando le pidieron que se fuera del lugar inmediatamente. Sin embargo, la victoria para la predicación del evangelio sucedió cuando Jesús le dijo al gadareno: mira, no puedes venir con nosotros a predicar, nosotros tenemos otra misión, pero tú regresa a tu tierra, háblale a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo
Y entonces fue allí donde el Espíritu Santo usó el testimonio de este hombre de manera asombrosa y poderosa para que todos pudieran conocer no solo de su propia restauración, sino también acerca del poder del Hijo de Dios para restaurar las vidas de todos los demás. En esta idea número 4 de la guía de estudio, te presentamos ahora dos historias que surgen en la narrativa bíblica que nos dan algunos datos interesantes. En primera encontramos a un hombre muy importante, un líder religioso llamado Jairo, que llega a la presencia de Jesús pidiéndole ayuda por su hija enferma. Sin embargo, en el desarrollo de esta historia vemos que Jesús va hacia la casa de Jairo, pero en camino una mujer enferma de ya 12 años, haber batallado con su enfermedad, ahora llega a Jesús porque también quería ayuda. Sin embargo, para que ella pudiese llegar a Jesús fue más difícil. La historia dice que Jairo llegó directamente con Jesús, pero ahora en el trayecto mucha gente iba con Jesús y esta mujer que quería estar cerca de Jesús pensaba que si tan solo tocara el manto de Jesús, ella sería sana. Lo más maravilloso del amor de Dios hacia sus hijos es que cuando creemos, Él puede hacer cosas extraordinarias y esta mujer recibió sanidad con el hecho de tocar el manto de Jesús. En este trayecto de la historia, observamos que todavía Jesús no llega a la casa de Jairo y le informan que su hija ya había muerto. Un dato interesante es de que esta mujer tenía 12 años de enferma y la hija de Jairo también tenía 12 años de edad. Entonces, cuando llegan a la casa ya de Jairo, Jesús hace un milagro y su hija vuelve a vivir. Esto nos deja claro que sin importar la clase social ni el tipo de personas, Jesús vino con una misión muy importante de sanar y salvar a aquellos que estaban perdidos. Jesús tuvo que lidiar con el rechazo y con la aceptación a lo largo de todo su ministerio. Fue una persona sencilla y humilde que de pronto en un giro inesperado se convirtió en un maestro muy famoso. La gente de su comunidad no le cayó mucho en gracia esta noticia e incluso menospreciaban su actividad y denostaban los mismos milagros que él realizaba. En ese contexto, Marcos introduce la tercera historia sándwich. Ya hemos dicho que estas historias se caracterizan por ser un relato que inicia, que se interrumpe para meter otra historia dentro del sándwich que aparentemente no tiene nada que ver y entonces se cierra con la historia original que se estaba contando. Bueno, en esta historia Jesús manda a los discípulos a predicar, les da la misión de evangelizar, que se predique el evangelio de manera poderosa. Sin embargo, se interrumpe este relato para introducir la historia de la ejecución de Juan el Bautista, quien era uno de los más grandes predicadores del evangelio de esa época. Resulta que Herodes, por la influencia de Herodías y su hija, entonces ejecutaron a Juan el Bautista, lo decapitaron y entonces la voz de este poderoso predicador quedó acallada. Esto hace un contraste bien marcado entre la misión de los apóstoles que ahora van a predicar con poder y la voz de Juan el Bautista que se queda ahora en el silencio. Finalmente, la historia se cierra con el ministerio de Jesús que continúa la predicación, pero este contraste Marcos no lo hace de manera casual, sino que tiene un propósito bien definido, un propósito bien especial. Tenía que ver precisamente con alertar a la comunidad de los discípulos con los sufrimientos venideros por predicar el evangelio. Así que de esta manera, con el testimonio de la muerte de Juan el Bautista, también tenemos una anticipación de los sufrimientos del Cristo. En la idea número 6, ahora los discípulos están de regreso y están junto al maestro buscando un lugar para descansar. Han tenido arduas labores, han estado predicando y ahora buscan un espacio para poder reposar unos instantes, algunas horas. Sin embargo, es muy interesante observar que una gran multitud de 5,000 personas viene tras ellos siguiendo a Jesús, buscando sus enseñanzas. Llama mucho la atención observar que el relato de Marcos especifica que Jesús los observó y vio en ellos a ovejas sin un pastor. Así que Jesús volvió a compadecerse de estas personas y comenzó a enseñarles durante todo el día. El día había transcurrido y estas personas habían estado atentas al mensaje que el Señor les había estado dando durante todo el día. Ahora ellos pues tenían hambre, habría que comer. Jesús les hace una provisión bastante maravillosa a través de 5 panes y un par de pececillos que llegaron
vinieron a hacer la provisión para que todas aquellas personas pudieran tener alimento. Queda claro observar que todos estos relatos nos presentan a un Jesús que estaba muy seguro de la misión que había venido a cumplir. Sin importar el tiempo, el momento, hizo todo el esfuerzo humano posible también para llevar un mensaje de esperanza y una provisión para aquellas personas que lo necesitaban. Todos aquellos que quieren servir al Señor y que quieren ser adiestrados para servir en su obra, deben reconocer que la voz del Señor se escucha en la quietud, en la paciencia y en la reflexión, en el contacto personal, en la intimidad espiritual. Así que si tú quieres ser un misionero, así como Cristo Jesús lo fue, así como hemos visto los milagros alrededor del lago, yo te invito en esta última idea para que tú busques ese encuentro personal con tu Salvador. Él te dará las herramientas para que tú puedas servir de todo corazón y ser de mucha utilidad en esta obra de la predicación del Evangelio. La compañía de Jesús es una excelente garantía de ayuda aún en medio de las tormentas. La historia del endemoniado de Gadarena nos recuerda el énfasis especial que hay en el gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal, pero siempre Jesús tiene la victoria. Sin importar cuál sea la condición social o el estatus de cada persona, Jesús siempre ha demostrado estar dispuesto a ayudar. El Señor quiere que todos los que somos sus discípulos vayamos a predicar el mensaje de salvación. Quizá tu voz pueda ser acallada, como ocurrió con el caso de Juan el Bautista, pero al final el Evangelio tiene el poder de cambiar vidas y un día esas voces se levantarán de nuevo. Aún en los momentos de cansancio físico, Jesús tuvo la oportunidad de alejarse y reposar, pero al ver a las personas necesitadas, Él sentía compasión, las veía como ovejas sin pastor y estaba dispuesto a darles un mensaje de esperanza y también provisión física para alimentarlos. Gracias por habernos acompañado en este episodio número 5 de Reacciones, pero antes de despedirnos, déjame recordarte la pregunta de esta ocasión. ¿Qué nos dicen los milagros de Jesús acerca de la misión? Tómate un tiempo para escribirnos ahí en los comentarios el porqué de tu respuesta, reacciona con un emoji, explícanos por qué elegiste ese emoji y comparte con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo para que juntos sigamos creando una comunidad más grande de aprendizaje de la guía de estudio de la Biblia. Recuerda estar con nosotros todos los lunes en punto de las 7 de la noche a través de las páginas oficiales de la Asociación Norte de Chiapas y juntos podamos aprender acerca de la estructura que te presentamos de la guía de estudios. Y esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para unir a la iglesia en favor de los demás. Su formación es idea de Dios y Él es alguien que no puede errar. Los grupos pequeños